Bueno, pues vamos a dibujar por este método proyectivo elipses y parábolas. Entonces dibujamos simplemente una división de un segmento en partes iguales y lo enumeramos. Entonces ponemos aquí los centímetros y entonces hacemos circunferencias concéntricas con centro en esos puntos. Bueno. O sea que hacemos simplemente divisiones, ¿vale? Y ahora empezamos a hacer esas circunferencias, ¿vale? Entonces voy a empezar, por ejemplo, aquí. Recordad que el compás, es un compás malísimo este, pero bueno, hay que ponerlo en vertical y girar arriba el cilindro moleteado que tiene aquí, ¿vale? Sería la técnica para hacerlo bien. Entonces me diréis, ¿y por qué le sale mal? Bueno, ya digo que este compás es muy precario, ¿vale? Ya había dicho casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, tenemos ahí las circunferencias concéntricas. Como veis, ni siquiera me importa el número, voy haciendo circunferencias que son todas con ese mismo centro y siempre para cada radio voy sumando la unidad hasta llegar al punto extremo que he cogido. Vale. De esta manera voy obteniendo, pues imaginad que tiráis dos piedras a un lago y genera esas ondas, ¿no? Pues la intersección de esas ondas nos provoca una hipérbola y una elipse. Bueno, numerosas hipérbolas y numerosas elipses, ¿vale? Y esto se utiliza mucho para el estudio de interferencia de ondas en óptica, mecánica, etc. Vale. Bueno, tenemos esto y hacemos lo mismo del otro lado. O sea que empezamos a hacer aquí circunferencias menores a partir del radio 1, radio 2, etc. Entonces tenemos la primera circunferencia, la siguiente y así todas las demás, ¿no? Bueno, pues fijaros que iban saliendo cuadriláteros con curvatura y esos cuadriláteros nos definen ya puntos que son los de la hipérbola, los de cada una de esas hipérbolas y de las elipses correspondientes, ¿vale? En realidad la interferencia de esas ondas, ¿vale? Bueno, pues ya tengo ahí las curvas y ahora voy a ir cogiendo puntos. Entonces, si por ejemplo cojo los puntos que tengo por aquí, algunos que se ven claros vendría por aquí, pues ahí tengo ya una curva hiperbólica que vendrá por aquí, ¿vale? Ahora cojo los siguientes, tengo otra curva, ¿vale? Ahí iría el siguiente, aquí tengo otros puntos, etcétera, ¿vale? O sea que tendría esta curva hiperbólica. Claro, esto no me define nada de los puntos que corresponden a, pues por ejemplo, las asíntotas de la hipérbola, que son las tangentes en infinito. Pero para eso hay otros métodos, ¿vale? Bueno, pues ahí me van saliendo ya las ramas hiperbólicas y tendrá su simétrica del otro lado, ya que toda hipérbola tiene dos ramas, ¿vale? Entonces cojo estos puntos y así con las demás. Bueno, las curvas cónicas son curvas muy suaves, ¿no? Con lo cual esto lo podríamos hacer, tenemos ahí la plantilla flexible, si quisiéramos hacerlo bien, traer la plantilla y dibujar esto para que salga la curva más suave, ¿vale? Bueno, por otro lado tenemos también los puntos internos, estos de aquí, que provocan puntos de elipses, ¿vale? Según nos vamos acercando aquí, ahí habría que calcular, ¿no? Por dónde viene, hay un punto, otro punto de la elipse, etc. Bueno. Entonces, para saber con precisión aquí a qué punto va a corresponder, pues habría que hacer muchas circunferencias concéntricas. Pero bueno, en principio ya sabemos que estos arcos son elípticos, ¿vale? De acuerdo.
Bueno, pues esa sería la forma de hacer una vez que llegamos aquí abajo. Pues bueno, esta con la siguiente, pues lo normal, como tenemos esta con esta, pues esta con la siguiente sería este punto. Y ahora tendríamos aquí la simétrica de esta curva respecto a este eje, provocando ahí otra elipse. Vale. Bueno, pues como vemos, intersección de arcos concéntricos, circunferencias concéntricas. Recordamos, para entender esto, que cuando tenemos un cono, que no es más que una recta generatriz que gira en torno a un eje, ambos coplanarios, o sea, están en el mismo plano, este eje y esta recta, empiezo a girar el eje y se genera aquí una superficie de revolución, y es el cono, esto que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues las distintas secciones del cono, que en geometría lo marcamos de esta manera, para hacer ver que es un cono, tenemos una sección ortogonal al eje, que provoca una circunferencia, una sección oblicua, que provoca una elipse, una sección que es paralela a una generatriz, sería este plano, por ejemplo, y provoca una parábola. No tiene extremo al final, como la elipse y la circunferencia, que son cerradas. Y por último, la hipérbola, si giro más este plano paralelo a dos generatrices, provoca aquí una rama hiperbólica y otra aquí arriba. Por eso la hipérbola tiene dos ramas, ¿no? Porque corta el cono por arriba y por abajo, ¿vale? Entonces tenemos la parábola, si lo vemos en el perfil, pues tenemos, cuando el plano de corte es paralelo a una generatriz, tenemos en este caso parábola. Cuando giramos más hacia aquí tenemos hipérbola, ¿no? Pero fijaros que la hipérbola, como decíamos, esta sección corta aquí arriba al cono, ¿no? Cuando corta todas las generatrices de forma oblicua, si es un cono de revolución, tenemos la elipse, y un corte ortogonal tenemos la circunferencia, ¿vale? Y de esa manera tenemos ya las cuatro cónicas. Si la cónica es degenerada, ha degenerado en una recta, entonces el plano de corte, en vez de cortar al cono, pasa por el vértice, o es tangente a él o es secante y corta en dos líneas. Entonces son cónicas degeneradas, o sea que cualquiera de estas cónicas se transforma en una recta o dos o un punto. Entonces, imaginaros una elipse. ¿Veis aquí una elipse, no? Bueno, pues si yo giro la elipse, llega un momento en que se convierte en línea recta. Es una cónica degenerada, ¿vale? Y lo mismo pasaría con las otras. Si tengo una hipérbola, en el momento en que nos vamos acercando aquí, fijaros que en el punto medio, voy a trazarla por aquí en otro color, estos puntos generan aquí una recta, ¿no? Bueno, pues la cónica degenerada se transformó en una línea recta, ya que la hipérbola, al acercarse a este centro, punto medio entre estos dos, pues cada vez se hace más recta, y al llegar a este punto es una línea recta, ¿vale? O sea que sería una cónica degenerada, ¿vale? Bueno, pues vemos aquí los distintos casos de cónicas, ya sabemos cómo se producen estas curvas y tenemos ejemplos prácticos. Se pueden transformar por proyección unas en otras, eso quiere decir que si giro esto así, como veis, el papel, pues esas siguen siendo hipérbolas y siguen siendo elipses, ¿vale? A veces se transforma en otras curvas, si lo pongo así, la elipse pasa a ser circunferencia, ¿no? Bueno, como aquí, la elipse, si hago esto, pasa a ser circunferencia bajo vuestro punto de vista, y recíprocamente la circunferencia pasa a ser elipses. Si hago esto y lo giro, ahí tenéis elipses, ¿no? Por eso en dibujo utilizamos mucho las elipses, porque son circunferencias en perspectiva, ¿vale? Si cogemos un cono, aquí tenemos un cono oblicuo, ¿no? El eje central de revolución no es ortogonal a la base, y aquí tenemos un cono con las distintas secciones, ¿no? Corte vertical, hipérbola, como veis ahí. Corte oblicuo, elipse, ¿vale? Y corte paralelo a una generatriz, parábola, ¿vale? O sea que tenemos las tres cónicas, la cuarta, la circunferencia, y luego tenemos las degeneradas, ¿vale?